Génesis capítulo 12 al 22. El diluvio y el nuevo comienzo después del diluvio se debió al fracaso espiritual del hombre. En la nueva oportunidad que el Señor le concede, el hombre vuelve a fracasar. ¿Y qué iba a hacer Dios? No podía volver a destruir el mundo con otro diluvio porque así lo había prometido a Noé. Pero tenía que hacer algo o los hombres quedaríamos separados de Dios para siempre. Así que Dios decidió revelarse a un hombre llamado Abraham, que significa Padre Exaltado, para establecer una relación muy especial con él y sus descendientes, ¿no? Y siendo así, Abraham debía dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Su nación, Ur de los Caldeos, era una tierra pagana entregada a la adoración de la luna. Y había llegado el tiempo de abandonar todo eso y comenzar de nuevo bajo la dirección de Dios. La tierra que el Señor le prometió era Canaán, y la nación que fundaría era la Judía. Las principales las piedras para edificar esa nación fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y va a decir algo muy, muy importante. Y el verso 4 del capítulo 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. En estas palabras tenemos un bello testimonio de la fe del patriarca que creyó la promesa del Señor sin saber a dónde iba. La historia muestra que quienes han bendecido a los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob han recibido bendición. Y los que los han despreciado y maldecido han recibido lo mismo. Gálatas, en el capítulo 13, en el Nuevo Testamento, en el verso 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, mi amigo, mi hermano, necesitamos leer las Escrituras para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en Dios, ¿no? Y Génesis, en el libro de Génesis, empieza hablando sobre cómo es que Abraham empieza su travesía. Y el verso 4 dice del capítulo 12: y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, al llegar a Canaán, sucede algo. Dice que viajaron hasta Siquén, donde se encuentra el encino de Morro, ¿no? Que queda entre los montes Ebal y Gerizim. En estos dos montes se tomaron varias decisiones muy importantes en la historia de Israel. Fue ahí donde los israelitas se congregaron para escoger entre bendición y maldición, dice Deuteronomio 11, 29 y 30. También donde Josué dio su último encargo al pueblo, lo va a decir Josué 24, y donde un día se dividió en dos el reino de Salomón, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 12. Y ahí en Siquén, donde Dios le había aparecido, Abraham edificó un altar al Señor. Y de Siquén viajó más al sur hasta Betel. Y ahí
también edificó un altar a Jehová e invocó, dice el nombre de Jehová. Esa palabra invocó se define como proclamar o predicar. Se puede decir que Abraham proclamó el nombre de Jehová en Betel como testimonio a los cananeos. Y aquí tenemos buenas enseñanzas. El acto de levantar altares indicaba en la vida de Abraham que Dios era lo más importante para él y que estaba dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y circunstancia. Era una adoración en gratitud y un testimonio al Dios verdadero. Abraham demostró mucha valentía al proclamar el nombre de Jehová en un lugar totalmente entregado a la idolatría. Una gran lección para todo cristiano, la importancia de mantenernos en constante relación con Dios y esperando en sus promesas. ¿No? Y la narración bíblica continúa con Abraham, dice, yendo hacia el Negev. Y Negev significa seco. Y mi amigo, vivir y practicar la obediencia no es fácil. No es fácil, ni la fe queda sin pruebas. Y ahí está Abraham, a punto de dar tropezones y ante una necesidad como el hambre, baja a Egipto y comienza a dar pasos falsos en la mentira. Pero aún así, dice el capítulo 13, va a decir algo muy interesante en el verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Dice que volvió al lugar donde había estado antes, ¿no? Esa condición de volver a una relación con Dios lo llevó a tomar una sabia decisión ante Lot, su sobrino, cuando se repartieron las tierras, ¿no? Y Abraham continúa edificando altares a Dios y llega una guerra entre los gobernantes de allí y fue involucrado su sobrino Lot. Pero Abraham rescata a Lot, no derrotando a los invasores, porque dice Dios los había entregado en sus manos. Va a decir el verso 20 del capítulo 14. ¿No? Esas fueron las palabras de Melquisedec, quien en Hebreos 7 habla sobre la orden de Melquisedec, que como sacerdote servía a los cananeos y a Abraham, y es comparado con el sacerdocio de Jesucristo. También aquí se menciona por primera vez el diezmo, como un acto de gratitud basado en la relación con Dios. Hoy el diezmo es un tema controversial, ¿no? Y llegando al capítulo 15, el verso 1 dice, después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el verso 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Dice, y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es impensable el alcance que puede tener el acto de creer en la palabra de Dios. Abraham continúa su vida, tenía 75 años, y la frustración de no tener un hijo pesaba sobre su corazón, y seguro que también desanimaba sus sentimientos, ¿no? La promesa de Dios de que tendría una descendencia como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, debía de haber entusiasmado la imaginación de Abraham. Sin embargo, eso era imposible. Él ya era un hombre viejo y su esposa era estéril. Los planes que Dios tiene para nosotros muchas veces pueden parecer imposibles. A veces pensamos que estamos fuera de toda posibilidad o esperanza. Pero mi amigo o mi hermano, recordemos algo. Para Dios nada es imposible. Pasaron 10 años y a Sarai se le ocurrió una solución. Tenía una esclava egipcia cuyo nombre era Agar, ¿no? Es probable que la trajeron cuando volvieron de Egipto, a donde habían huido a causa del hambre, ¿no?
abandonar la tierra prometida en tiempos de necesidad puede ser interpretado como falta de fe. Ahora, ¿sería que estaban a punto de cosechar la consecuencia? Sarai ofreció a Abraham su sierva como concubina para que ella tuviera un hijo. Y esta sugerencia estaba de acuerdo con las costumbres de ese entonces. Según las costumbres, el fruto de tal unión sería considerado como un hijo legal como un hijo de la esposa legal. Y Abraham tomó a Agar como mujer, y ella concibió. Y el capítulo 16, en el verso 15, dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y el verso 16 dice: y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y ahí nomás en el capítulo 17 empieza diciendo: y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En medio de esta aparición de Dios, Abraham se postra sobre su rostro, demostrando así una actitud de reverencia digna al Señor, ¿no? Y el Shaddai asigna al patriarca otro nombre y le va a llamar Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Dios ya había aclarado la parte del pacto que le correspondía a él. Ahora, ¿cuál sería la parte del hombre? ¿No? Y en el verso 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Será circuncidado, dice, todo varón de entre vosotros. Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, la circuncisión era una señal, simboliza la purificación de la fuente de vida, pero no tenía en sí misma ningún poder purificador. Jeremías 4:4, Deuteronomio 10 en el verso 16, ¿no? Hablan de la importancia de la circuncisión del corazón. Y en Hechos, en el capítulo 15, en el verso 2, se señala que unos judaizantes querían imponer la circuncisión como una condición de la salvación. Y Sarai también experimentó un cambio de nombre. De ahí en adelante sería Sara. Y así llegamos al capítulo 18. Y Abraham recibe la visita de Jehová y de 3 hombres junto a él. Dice que corrió a recibirlo, se postró en tierra y le rogó que no se alejaran de su siervo. Jehová le prometió que según el tiempo de la vida, él volvería y Sara tendría un hijo. Y al escuchar, Sara se rió, probablemente debido a la edad avanzada de ella y de Abraham. Tal cosa no le agradó al Señor. Aún así le repitió la promesa de que tendría un hijo según el tiempo de la vida. Los visitantes de Abraham se levantaron y se encaminaron hacia Sodoma en compañía de Abraham. Y Dios decidió no encubrir a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Y Abraham quería saber si Dios no destruiría al justo con el impío, ¿no? Y comienza con 50 personas y llegando hasta 10. Y Abraham quería saber si Dios salvaría a la ciudad tomando en cuenta los justos que estuvieran en ella. Cuando llegó al número menor, Jehová respondió: no la destruiré por amor a los 10. Es evidente que no se hallaron 10 justos en Sodoma y Gomorra. Solo Lot, él y su mujer y sus 2 hijas se salvaron por la misericordia de Dios y la diligencia de los ángeles, quienes los sacaron de la ciudad y les advirtieron que no vieran para atrás ni pararan en la llanura, sino que se escaparan al monte para no perecer, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 29, dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. Ahora, el capítulo 19 termina con una triste historia, ¿no? Con este caso de incesto que cometió Lot con sus 2 hijas. Y de ese terrible pecado nació un hijo a cada una de ellas, ¿no? Y sus nombres fueron Moab y Benjamín, y sus descendientes formaron otros tantos pueblos. Los moabitas moraban al oriente del Mar Muerto y los moabitas al noroeste, ¿no? Y ambos llegaron a ser enemigos de los israelitas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el verso 10, dice: he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra, dice, no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Había una rivalidad entre ellos, ¿no? Y el capítulo 20 de Génesis es otro relato de la tendencia de Abraham de caer en la maldad debido a la presión. Dice que salió de Mamre para plantar su tierra en Gerar, cuyo rey era Abimelech. Y una vez más mintió acerca de Sara, diciendo que era su hermana. Abimelech la tomó por mujer. Pero Dios vino al rey en sueños y le informó que había tomado la esposa de otro, ¿no? Además, no solo eso, sino le dijo que si no la devolvía, morirían junto con todos los suyos. Y Abraham fue reprendido por el rey pagano. Y finalmente ora por el monarca, y Dios dice que sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Ahora, de acuerdo al tiempo anunciado, Jehová visitó a Sara, quien concibió y dio a luz un hijo, a quien Abraham llamó Isaac, ¿no? Y el capítulo 21 va a detallar, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, ¿no? Y cuando empezó a crecer Isaac, y ahí también estaba Ismael, entonces el nacimiento de Isaac trajo profunda alegría y gozo a Abraham y a Sara. Pero luego también empezó el problema con Ismael, porque Ismael se burlaba de Isaac, y Sara pidió a Abraham que echara del hogar a Agar con su hijo. Después de esperar tantos años para recibir la promesa de su simiente, Dios probó a Abraham al máximo. Le pidió que tomara a su hijo, su único hijo, y lo llevara a la tierra del Moriah para ofrecerlo en holocausto. Dios no tienta a nadie, dice Santiago 1:13, pero a veces, ¿no?, envía o permite pruebas para probarnos. Y Abraham no fue desobediente a eso. Al contrario, fue muy obediente. Y empezó a llevar leña para el fuego, pero sin cordero. Él se fue con su hijo, ¿no? Después de caminar 3 días, vio el lugar de lejos, y dejando allí a sus criados, siguió solo con Isaac. Mientras caminaban, ¿no?, está el hijo, le dice a su padre, dice: y aquí está el fuego, está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces era tanta la intriga que había en ese momento. Y llegaron al sitio indicado. Abraham edificó el altar, ató al muchacho, lo puso sobre él y alzó la mano para degollar a su hijo. Cuando estaba a punto de descargar el puñal sobre el muchacho, oyó la voz del ángel de Jehová que le impidió llevar a cabo el sacrificio.
Y Abraham alzó los ojos y vio a sus espaldas un carnero atrapado en un zarzal por sus cuernos, ¿no? Y dice, fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué historia, ¿verdad? Qué historia. Un hombre escogido por Dios para mostrar la fragilidad en el dominio del carácter y la santidad, y a la vez un hombre que lucha con todas las circunstancias, tallando en su vida la obediencia. Esa obediencia a Dios que todos nosotros en algún sentido debemos de luchar también, tal cual lo hizo Abraham. Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hermanos, la vida en el Señor es una lucha de cada instante. Luchamos con la duda, con la espera, queremos ayudar a Dios a hacer las cosas. Muchos conocemos a Dios como un ser supremo, un ser todopoderoso, creador y misericordioso, porque Él es Dios. Pero no conocemos personalmente a ese Dios, porque en nuestras batallas tenemos otros dioses de figuritas que usamos para enfrentar la realidad del pecado y la tentación. Los caminos del Señor son seguros si somos guiados por Él. Y podemos ver las tragedias que resultan de la desobediencia, ¿no? De esos actos de ayer, todavía hoy se sufren secuelas. Basta solo echar una mirada al Medio Oriente. La Biblia, mi amigo, nos lleva a mirarnos en el terreno de nuestra vida y ver cómo estamos sembrando el futuro de nuestros hijos, de lo eterno. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque creyó, dice, en el Señor, y al pasar todos los golpes de la vida, Dios lo llamó amigo. Y no es porque era un superhombre, no es porque era valiente, no es porque era millonario, ni mucho menos especial. Fue porque creyó en las promesas de Dios. Y a pesar de las caídas, volvía al regazo del Señor entregando lo más preciado de Él. Abraham tuvo que abandonar todo aquello que lo separaba de Dios para comenzar a vivir las promesas de Dios. En este tiempo de tinieblas y espejismos, cuando necesitamos afirmar nuestra fe en las promesas de Dios para caminar junto a Él sin miedo al mañana, sino con la esperanza de que Dios es nuestro amparo y fortaleza en todo momento. Confiemos en el Señor. A Él sea la gloria. Dios los bendiga. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, los borros levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso.